Gracias, Julen. Continuamos. A mi izquierda está Nerea Kortajarena, representante de H. Bildu. Bueno, pues ya, a ver, arreglado así. Esperemos, a ver, cuando empiece. Bueno, decía que quería agradeceros el poder participar, el estar hoy aquí con vosotras y el tener la oportunidad también de participar en este debate que empieza a estar como muy vichy, ¿no? Muy animado. Y la verdad es que cuando recibí la propuesta de participar en esta mesa, también me pareció que el propio título era bastante provocador y que bueno, que tenía una conjunción ahí de afirmaciones que decía, ¿no? La renta básica como derecho para las personas con discapacidad intelectual y pedimos lo mínimo, ¿no? Pedimos lo mínimo, pues no sé, visto lo visto y teniendo en cuenta cuál es el escenario en el que nosotros y nosotras nos estamos moviendo en este momento, pues no sé yo si ese mínimo es un mínimo o qué es, ¿no? De todas formas, sí que es verdad que como decía Julen, es un debate que se pone encima de la mesa, una renta básica e incondicional, que lógicamente, así entendida, sería eso, ¿no? Pues básica e incondicional para todos y para todas, también para las personas con discapacidad intelectual, para garantizar las condiciones de vida dignas. Pero luego hablaré de lo que yo entiendo que son las condiciones de vida dignas. Una renta y un planteamiento, pues contra el que parece que en principio no tendría que ir nadie, pero que está en debate, está en pleno debate, está muy de actualidad. Y bueno, un poco en la línea de lo que decía Yunel, pues son debates y reclamaciones que cada vez que se promueven o que surgen y que vienen a alterar, digamos, de alguna forma este orden que tenemos ya establecido, pues se cuestionan y se cuestionan sobre todo desde el punto de vista de la viabilidad, ¿no? Parece que en lo divino nos ponemos todas de acuerdo y tenemos dificultades de aterrizarlo en lo terrenal. Por eso decía que, bueno, me parecía provocador el título porque en este momento, así como tal, esta renta básica, pues tiene más de deseo, de poner encima de la mesa intenciones, de probar, de experimentar, pero para las personas con discapacidad intelectual y para las demás, porque en eso somos todas iguales, pues todavía no existe este concepto de renta básica. Más allá de las discusiones estas clásicas sobre la viabilidad y todas estas cosas que se suelen plantear, yo creo que lo que hay detrás de este debate es un cambio de enfoque, un cambio en las culturas de atención, un cambio, digamos, de pasar de un estado de bienestar, pues que es asistencialista, muy basado en la bondad y tal, aunque está enmarcado en un escenario de derechos, a un escenario de emancipación, un escenario de derechos y obligaciones donde las políticas se tienen que orientar a garantizar las condiciones de vida para todas y todas las personas de una sociedad, independientemente de su condición, para que esas personas puedan llevar a cabo sus proyectos de vida y, por qué no, también de felicidad. Yo hoy lo he dicho también, pero a mí hay una cosa de Aristóteles que me encantó oír cuando me metí en esto de la política, porque soy recién llegada, y le escuché decir que el único objetivo sensato de la política era la felicidad. Y creo que debería ser una premisa con la que deberíamos trabajar, ¿no? Tenemos un sistema de protección que en este momento está organizado en función de criterios de merecimiento. Tanto aportas, tanto vales, tanto mereces. Un escenario que, como comentaba Xavier la semana pasada, Echeverría, genera discapacidades, pero genera discapacidades múltiples, de muchos tipos, ¿no? Por no hablar de quién decide, quién merece y qué merece, ¿no? Un escenario con centralidad en el empleo y no en la vida, ¿no? Aquí hemos oído también hoy que las mejores políticas sociales son las de generación de empleo, ¿no? Pero cualquier empleo dignifica. El empleo en cualquier condición es generador de inclusión.
¿Y dónde deja eso a las personas que no pueden tener un empleo, pero que trabajan y que realizan aportaciones muy interesantes a esta sociedad, ¿no? Estamos en un escenario que es totalmente condicional, aunque sea un escenario de derechos subjetivos, y que cada vez es más condicional, porque bueno, desde aproximadamente 2012 se han ido endureciendo las condiciones para que cualquier persona pueda acceder a la RGI, que es en este momento lo que tenemos aquí. Y además esa RGI tiene en muchos momentos un carácter, ese derecho subjetivo, que se interpreta. Hay situaciones que se interpretan de ese derecho, ¿no? Y bueno, pues de esas interpretaciones vienen situaciones que seguro que todas habéis vivido, pues como la retirada del complemento de la RGI a familiares de personas con discapacidad intelectual o bueno, pues determinadas situaciones que yo, que vengo de trabajar en el ámbito de las personas de calle, pues hemos vivido diferentes, ¿no? Momentos en los que nos hemos tenido que pelear para que esas interpretaciones fueran de otro tipo, ¿no? O esas entrevistas en las que se tiene que demostrar que no estás en condiciones de trabajar, o bueno, tantas y tantas situaciones que vosotras conocéis mejor que yo, aunque yo también las he tenido que vivir de cerca. Entonces, estamos en un escenario que tiene más que ver con un escenario de atención a emergencias sociales que de cuidados y de bienestar. Y eso hace pues, que este tema de las rentas incondicionales pues, sea como novedoso, cuando debería ser como un mínimo, ¿no? En este sentido ya están en marcha, la verdad es que ya hemos empezado con las primeras iniciativas parlamentarias y nosotros sí que en este sentido, pues bueno, lo que vamos a procurar es que todos esos recortes que se han dado, sobre todo en el tema de la RGI, puedan ir desapareciendo, que podamos recuperar un consenso cuanto mínimo en torno a la RGI y podamos avanzar en estas otras discusiones en torno a otro tipo de rentas, ¿no? Pero sí que sí que quería señalar que tendríamos que impulsar políticas, o por lo menos nuestro compromiso está ahí, orientadas a garantizar las condiciones de vida necesarias para que esas personas tengan discapacidad intelectual o otro tipo de situaciones, puedan tener vidas que merezca la pena vivir y que las políticas de alguna forma garanticen que se dan las condiciones para poder llevarlas a cabo. También quería poner encima de la mesa mis dudas sobre la efectividad real en términos de inclusión de las rentas entendidas como tal, Hablar solo de rentas y reducción de desigualdad, o hablar de rentas como antídoto a todos los males y a todas las exclusiones, ¿no? Yo soy de la opinión de que no solo de pan vive el hombre, desde luego las mujeres tampoco, y que las necesidades van más allá de las simplemente materiales, o aquellas que se pueden comprar con dinero proveniente de una renta, sin restar importancia a esas rentas. Los cariños, las relaciones son también necesidades de las personas y a esos también se tienen que dirigir las políticas. Y en esto nosotros tenemos una ley de servicios sociales que reconoce el derecho a las relaciones y eso me parece muy importante tener en cuenta. Además de que también estas rentas algunas veces tienen un efecto un poquito perverso, ¿no? Un efecto despolitizador. Tengo la sensación de que hay veces que se conceden rentas, prestaciones y ayudas a las personas y a partir de ahí se entiende que se han acabado todas las obligaciones, que a partir de ahí es problema de la persona que ha percibido el dinero, que ya tiene suficiente, ¿no? Entonces creo que es muy importante que avancemos en otras miradas que vayan más allá de lo exclusivamente material y económico. Y hace poco tuve la oportunidad, y me vais a dejar terminar con esto, de participar en una conferencia europea sobre servicios sociales que hablaban ya de esto, de la necesidad de un cambio cultural en la atención a las personas que tienen dificultades de muchos tipos, ¿no? Y se hablaba de que para que se pudiera hablar de inclusión y de que las personas pudieran ser personas de pleno derecho, tenían que cumplirse cuatro condiciones. Una es que tenían que tener sensación de pertenencia, entender que pertenecían a algo y que además estaban contribuyendo en la sociedad, independientemente de que no tengan un empleo. Además, tienen que percibir bienestar. Cuando una persona se tiene que sentir bien física, mentalmente y emocionalmente para tener esa sensación.
Una persona está incluida cuando puede comprometerse, cuando está involucrada, pensando en cosas que pueda aportar a la comunidad. Y además es incluida cuando tiene capacidad de expresarse, comunicarse y sentirse escuchado. Y de esto es participación política y social. Yo creo que es un elemento que tiene que ir siempre vinculado a cualquier discusión en torno a rentas y necesidades materiales. Y nos va a tocar currar de la mano. Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos que reconocer. Este tipo de situaciones no se van a ir solventando únicamente desde la lucha institucional que se pueda hacer ni en el Parlamento, ni en el Ayuntamiento, ni en las diputaciones, sino que tiene que ser un poco un trabajo en común. Es súper importante que vosotros y vosotras busquéis esa cercanía y nos hagáis llegar estas propuestas tan concretas para que no se nos olviden y podamos ir incorporándolas también a nuestra actividad, ¿no? Tenemos mucho que hacer y habrá que hacerlo conjuntamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Nerea. Terminamos la ronda de presentaciones de las distintas posiciones con Adolfo Alustiza, miembro del Partido Nacionalista Vasco. Ramón, eskerrik asko, Abdemako presidente eskerrik asko, eta zuei bebai, zaila da etortzea ordu honetan egun baten entzuteko halako gai astunak, zaila da, ezta? Eskerrik asko be zuen arretagaitik. Agradecía la introducción de Ramón, agradecía también la invitación de Abdema y sobre todo vuestra presencia, ¿no? Porque soy un miércoles a las 7:30 de la tarde, pues suele ser un poco complicado venir a oír estos temas, ¿no? Bien, la verdad es que es en el fondo de la cuestión, es decir, el desarrollo. ¿Qué hacemos para que todas las personas de nuestra comunidad se desarrollen humanamente y tengan una vida digna, autónoma, fructífera, etcétera? Pues es difícil estar en desacuerdo. Es muy difícil estar en desacuerdo. Y más cuando yo represento a un partido de inspiración humanista, cuya pilar y su forma de comprender las cosas es el desarrollo humano, ¿no? Y la vida digna. De hecho, pues bueno, la trayectoria de las políticas que ha desarrollado allá donde ha podido el Partido Nacionalista Vasco en el sentido de políticas sociales, bueno, pues yo creo que son reconocidas internamente y externamente también, ¿no? Bien, pero la cuestión no es si todos queremos que las personas tengan una vida digna. Yo lo doy por supuesto, La cuestión es qué políticas y qué elementos desarrollamos para lograrlo. Y ahí posiblemente es donde existen grandes acuerdos, pero también existen desacuerdos. Y nuestra obligación es ponernos de acuerdo. A veces es complicado, porque los puntos de partida son lejanos, ¿no? Pero también es cierto que en estos procesos, yo recuerdo, yo creo que soy el mayor de la mesa, recuerdo hace, pues no sé, en los años 80 cómo estábamos, qué índices de pobreza había, qué índices de exclusión existía y todo el avance que ha dado la sociedad, ¿no? Y ha empujado también a elaborar elementos políticos que dan respuesta a toda esa problemática, ¿no? El avance ha sido muy importante. Yo, en cuanto a, evidentemente con esta visión, en cuanto a una visión holística, una visión completa del ser humano, tenga discapacidad, sea joven, sea mujer maltratada, sea una mujer sola con hijos a su cargo, con todas las dificultades que pueda haber, porque la problemática de las personas para tener ese desarrollo humano pues es muy variopinta y cada persona además tiene sus propias dificultades.
En ese sentido, y hablando de las personas con discapacidad intelectual, creo que, bueno, se ha hablado de empleo, creo que todos hemos hablado de empleo, pero hemos hablado de empleo con dos matices diferentes, ¿no? El empleo como medio de inclusión y otra, bueno, y si el empleo no es un medio de inclusión o no solamente es un medio de inclusión, bueno, pues yo creo que las dos visiones pueden convivir, porque la realidad es muy diversa. Nosotros tenemos, en las personas con discapacidad, tenemos el 49% de personas activas en búsqueda de trabajo. El 49% de personas que quieren trabajar, personas con discapacidad, es un índice muy importante. Tener en cuenta que las personas sin discapacidad en este momento es algo mayor, la población activa ronda el 52%. Bueno, es el 49%. Ahí el 49% de las personas que tienen discapacidad quieren tener un empleo, porque entienden que eso es fundamental para el desarrollo de su persona. Por lo tanto, es algo que no hay que despreciar y que hay que atender. En ese sentido, bueno, pues podemos hablar de empleo protegido. Bueno, la tasa de desempleo de personas con discapacidad en Euskadi es del 19%. Sabéis que la tasa de desempleo en la comunidad, la tasa general de desempleo, ronda el 13%, es el 12,8%. La tasa de desempleo en personas con discapacidad es el 19%. Es más elevada que la general y efectivamente en el empleo hay colectivos que están penalizados, porque en la búsqueda del empleo, en el ajuste al empleo y en la confianza del que contrata, pues hay colectivos que están penalizados. Pero, por ejemplo, los jóvenes están más penalizados. El desempleo en la comunidad vasca es preocupante, es del 30%. Es del 30%. En el Estado es mayor. Nosotros tenemos un 30% de desempleo, que es una 31% en este momento. Entonces, estamos en esas cifras. Bien, en todo caso, entendemos, bueno, hay dos tipos de empleo para personas con discapacidad. El empleo protegido, que ya lo ha comentado mi compañera de mesa, y en este momento el Gobierno vasco está invirtiendo 70 millones de euros al año en mantener el empleo de personas con discapacidad. Bien, es una cifra muy elevada, es un esfuerzo muy elevado. Pero esa no es la cuestión. Aquí coincido con Pello. El esfuerzo tiene que ser el empleo ordinario. Las tasas de inclusión en el empleo ordinario son mucho más bajas. Y tiene razón, la ley no se cumple, el 2% no se cumple. Y yo creo que es una cuestión vital. Como es vital que Lanbide mejore todos sus procesos de acompañamiento personalizados. Es decir, en cómo hace la valoración de empleabilidad, cómo define qué procesos tiene que tener de cara a la inclusión y cómo los va desarrollando. Vale, la competencia es relativamente reciente, tiene 5 años el Gobierno vasco esta competencia. Todos y todas conocemos, por lo menos de referencia, las dificultades de la puesta en marcha de Lanbide con la RGI, etcétera. Todos lo conocemos. Bien, es un proceso que va con una mejora, yo creo que una velocidad cada vez más importante, y toca seguir profundizando, sobre todo en este momento, en una asignatura pendiente, que es la inclusión laboral. Ese tiene que ser
sin duda alguna, el reto más próximo. Y es una cuestión fundamental para el desarrollo, por lo menos de ese 40, casi esa mitad de personas con discapacidad que quieren encontrar un empleo. Pero es que además en ese parámetro global, bueno, pues la pasada legislatura se aprobó una cartera de servicios de servicios sociales, que supone un paso fundamental, porque considera servicios sociales como derechos subjetivos. Es un paso muy importante. Bien, y la RGI, estamos hablando de renta básica. La renta básica tiene apellido, no tiene apellido, es incondicional, es universal. ¿Cómo es la renta? ¿No? La renta básica. Renta básica sin apellido. Bien. La renta de garantía de ingresos no es una renta básica, en el sentido en el que ha sido formulada. La renta de garantía de ingresos es una renta que garantiza unos mínimos ingresos y que lo que pretende es sacar o que las personas no se cronifiquen en la pobreza. Y tiene ese sentido, es garantizar unos ingresos mínimos para que las personas no entren en procesos pues de pobreza y de desintegración personal, y que sirva de inclusión, con apoyos para la inclusión social y la inclusión laboral. Y tiene una normativa muy concreta. La RGI tiene una normativa muy concreta. Es para eso, por ejemplo, no está pensada para procesos de emancipación, pero ni para personas con discapacidad, ni para jóvenes. No está pensada para eso. No está pensada para eso. Posiblemente en eso también, y nosotros vemos con buenos ojos, el que para procesos de emancipación se eche mano de otras cuestiones. Pello decía de una PNC. Bueno, pues creemos que para personas con discapacidad puede ser una salida o una revisión de la propia RGI, una reformulación de la RGI. Estamos obligados ahora en los próximos meses a abrir una comisión de estudio y de replanteamiento de la RGI en el propio Parlamento Vasco, en base al acuerdo entre EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco de la ley municipal. Bueno, pues se va a abrir un foro donde vamos a tener que debatir todas estas cuestiones. Nosotros sí nos planteamos que la RGI es lo que hay en este momento y es mejorable. Es mejorable, hay que mejorarla. Voy a acabar. Y es mejorable en un entorno que tenemos que tener en cuenta, mirar cómo políticamente está girando a la derecha y a la ultraderecha el panorama occidental. En un entorno muy preocupante, nosotros tenemos que dar pasos de aseguramiento de la RGI. La RGI es un instrumento que tenemos que reparte, que da el 42% de las rentas mínimas que se dan en el Estado español, se dan en esta comunidad autónoma, y que protege al 75% de las personas que están en riesgo de pobreza. Es una herramienta la que tenemos ahora que es fundamental y la tenemos que proteger. Renta básica universal. Nosotros no estamos cerrados a ese debate e incluso no nos parece mal. Pero entendemos que en este momento lo que hay que fortalecer es la renta de garantía de ingresos. Hay que extenderla, que proteja más, que proteja a todas las personas que tienen necesidad, tengan discapacidad o no tengan discapacidad, estén en procesos de exclusión o no estén en procesos de exclusión. Tiene que proteger y tenemos que aumentar la protección, aumentar derechos y aumentar la protección, y vamos a tener un debate en el Parlamento muy interesante. Y la renta universal posiblemente sea una necesidad dentro de unos años, dada la evolución que va a tener el empleo, la robótica, la tecnología, la falta de empleo. La sociedad está en un cambio de paradigma brutal en los próximos años y posiblemente sea absolutamente necesaria una renta universal. Bueno, sin más.
Barkatu, Adolfo. Denbora agortuta zeukan, pero pasarse 2 minutos no es mayor problema, gracias a que sus compañeros de mesa han ajustado los tiempos y al final llegamos todos juntos a donde pretendíamos llegar, que era poder abrir un debate. El debate puede tener 2 dimensiones distintas en estos momentos. Podemos hacer un turno cruzado. Los turnos cruzados siempre tienen el problema de que podemos terminar hablando de los problemas que tienen los distintos grupos políticos a la hora de organizar las cosas y nos convertimos en espectadores, o podemos abrir un grupo, un turno distinto, de forma que pueda haber un feedback entre quienes estáis ahí y quienes estamos aquí. Vamos a optar por la segunda de las cuestiones, lo cual no quita para que cualquiera de los que aquí estáis tengáis derecho y podáis opinar respecto a lo que habéis escuchado. Algunas cosas interesantes como síntesis. Está el debate sobre el empleo, si el empleo es la situación de las cuestiones que vivimos. Yo recuerdo cuando se presentó la renta garantía de ingresos que el primer día se le recordó al gobierno aquel entonces que el 15% de las personas nunca iban a encontrar empleo, y esa era una parte que se nos colaba en este asunto. Ese debate está ahí. Sobre las rentas básicas, sobre los apellidos de la renta básica. Cuando yo era un chaval estábamos recogiendo firmas para la renta básica y cuando decía Adolfo que es el más viejo de la mesa, yo decía, me voy a callar porque igual no es el más viejo de la mesa. Entonces, hace ya tiempo que este debate está ahí. Y es verdad que nuestra sociedad va intentando buscar unos espacios siempre imperfectos, pero ya me fastidiaría, y me permitís la expresión, que el debate global sobre rentas nos obviara el debate particular. Y es que hay colectivos, y en este caso en particular los colectivos de la discapacidad, que tienen el problema de que seguimos funcionando desde mi punto de vista, y ahora me columpio, con la idea de que son incapaces de. Y yo me encuentro gente dentro de mi propia organización, que algunos de los que supuestamente somos capaces de todo, nos dan unas cuantas vueltas. Y a veces proyectamos cuestiones que no terminan de estar en el sitio y quizá tengamos que entrar también en esos análisis. Como conclusión, un poquito así a bote pronto de muchas cosas que hemos escuchado, y a partir de ahora la palabra la tenéis quienes estáis aquí en el foro, y si alguna persona de las que está en la mesa quiere tomar la palabra, no hay mayor inconveniente. Supongo que tendremos hasta las 9, por eso de que en esta ciudad a las 9 cerramos los lugares públicos, supongo. Ese es el tiempo que tenemos, aproximadamente media hora, un poquito larga, o sea que vamos bien. Solo una aclaración. ¿Se oye bien en la sala cuando se habla sin micrófono? Pregunto, porque ese es un problema. Si os voy a pedir que cuando preguntéis no nos miréis tanto a nosotros cuanto a la sala, en el sentido de intentar modular la voz para que nos podamos escuchar, porque micrófono inalámbrico supongo que no tenemos. Entonces, hablamos alto y hablando no tanto para la mesa cuanto para toda la sala, ¿de acuerdo? Integrarla, pues se ha tratado de integrarla. Hasta habrá que darle algo, ¿no? Totalmente al botón. Vamos a ver, yo, pues o sea, se la integra en la familia y ya pertenecía a un grupo, pertenecía a un colectivo de